El Señor es bueno en gran manera, digno de ser adorado, digno de ser alabado. Mañana lluviosa en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y una mañana en la que vamos a estudiar la palabra del Señor. Abra su Biblia en Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 17. Si lo tiene me dice amén. Me pone un amén por ahí donde yo lo pueda ver. Amén. Lo leemos, pero primero vamos a orar. Bueno, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta mañana, por estar juntos, por tu palabra, por poder, Señor, estudiarla. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Gracias por el bendito Espíritu Santo porque guiaste a hombres a escribir esta palabra y has guiado a hombres para ayudarnos a entender esta palabra. Y, Señor, lo que queremos hacer esta mañana es eso, es escudriñarla delante de ti y pedirte que nos guíes a toda verdad. Bendice a mis hermanos que están ahí, bendice mi vida, Señor, y permite que no hable nada que pueda perturbar el corazón de tus siervos. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, entonces, esta mañana vamos a ver en este capítulo 17 que Dios, como Dios es santo, Dios es santo. Y vamos a basar el estudio en responder esta, en ver esta, perdón, en responder esta pregunta. ¿Cómo muestra este capítulo que Dios es santo? ¿Cómo muestra este capítulo que Dios es santo? Ahí yo me equivoqué y puse versículo, pero es cómo muestra este capítulo. Lo voy a cambiar. Y vamos a ver en primera instancia que para ponerte en contexto, en, en Canaán había todo tipo de dioses, había todo tipo de inventos respecto de lo que era Dios. Y había todo tipo de sistemas de adoración. Había la adoración a los Baales y eso incluía absolutamente todo tipo de abominaciones. Pero además de eso, toda esta adoración estaba mezclada con fornicaciones, con comilonas, con bebidas, estaba lleno de prácticas sexuales de todo tipo y depravaciones sexuales. Entonces, Dios llamó a un pueblo santo porque Dios es santo. Dios llama a un pueblo santo porque Dios es santo. Así como Él es santo, Él no te digo pide, Él exige que su pueblo sea santo, Él ordena, Él manda que su pueblo sea santo. Y en ese tiempo la gente derramaba, mejor dicho, sacrificaba animales en cualquier lugar, a Moloch, a Quemos, a Astarte, a Astoreda, a los dioses de esa época, a los ídolos de esa época, no a los dioses, a los ídolos de esa época. Y entonces, mataban el animal en cualquier parte, luego hacían una fiesta, una comilona, una orgía, y para ellos eso era adoración. Ellos consideraban que de ese modo estaban adorando a Dios. Y resulta que Dios exige que todo sacrificio se haga en el templo, porque Dios había establecido el modo como se lo haría. Eh, Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles esto, lo que Dios estaba cuidando era que no se mezcle la adoración y la obediencia al Dios Todopoderoso, al único Dios que hay, con el resto de prácticas que no tenían nada de santo y por el contrario llevaban a las personas a la depravación sexual, de comida, en fin, en toda
en toda su manera de vivir, los canaanitas, esa es la razón por la que Dios los desechó y le dio la tierra a los israelitas. En toda su manera de vivir, ellos eran inmundos, eran sucios, tenían una serie de prácticas sucias. Entonces, por esta razón, Dios quería que su pueblo lo que haga, lo haga en santidad. La gente todavía, después que entraron en Canaán, continuó practicando, perdóneme la pobreza del lenguaje, esas prácticas de adoración pagana. Y para tranquilizar sus corazones, ellos decían, es para Jehová que lo hago. O probablemente en su ignorancia lo hacían para el Señor, lo hacían para Jehová. Pero lo que ellos no entendían era que no estaban haciéndolo correctamente. Entonces, Dios pone orden. Y entonces, ¿cómo muestra este capítulo que Dios es santo? Porque en primer lugar, los sacrificios debían ser como y donde Dios lo estableció. No era en cualquier parte. Mire, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión, para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre. El tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de su pueblo. Mire que era una prohibición bien fuerte. Acuérdese que la vida está, la Biblia dice que la vida está en la sangre. La vida de un hombre o de un ser vivo está en la sangre. Entonces, no podían derramarla en cualquier parte, no podían degollar el animal en cualquier parte, porque al sacrificar ese animal lo estaban haciendo a Jehová de los ejércitos, al Dios Todopoderoso. Entonces no podía ser en cualquier parte, debía ser donde Él lo estableció. Y lo primero que él dice es, el que sacrifique en otro lado, que no sea en el tabernáculo, será culpado de sangre el tal varón. Voy a poner aquí, quien no lo hacía como Dios estableció, era culpado en lugar de ser cubierto su pecado. Es decir, en lugar de agradar el corazón de Dios, esta persona lo que hacía era afrentar a Dios. Esta persona lo que hacía era minimizar o menospreciar la santidad, la pureza del Señor. Dice, versículo 5, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Quien no lo estableció, quien no lo hacía como Dios estableció, era culpado en lugar de ser cubierto su pecado. Además, los sacrificios los hacían los sacerdotes. Traigan sus sacrificios delante del sacerdote, al tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Dice en el versículo 6, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Los sacrificios los hacían los sacerdotes, la sangre se rociaba sobre el altar
y la grosura era quemada en holocausto. Ese era el modo, así es como Dios restableció. No se parecía en nada a los sacrificios que se hacían a los dioses paganos o a los ídolos, no se parecía en nada. Claro, piensa en esto, mi hermano amado. Dios es santo, santo, santo. Y Él demanda que su pueblo sea santo, santo, santo. Dios quería que en medio de Canaán, donde durante muchos años no se lo había reconocido a Él como Dios, ni Él se había dado a conocer a ellos como Dios, se aparte de esa tierra toda práctica pagana idolátrica. Así que la sangre se rociaba sobre el altar y la grosura era quemada en el holocausto, lo hacían los sacerdotes. Y de esta manera se diferenciaba se diferenciaban los sacrificios a Dios, el Dios todopoderoso, el Dios verdadero, con los sacrificios a los demonios. Yo quiero que usted preste especial atención a esta porción de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Perpetuo quiere decir para siempre. Pero quiero que entienda, todo lo que usted, sacrifica de la manera que a usted le parece, como a usted le parece, nunca es a Dios, siempre es a los demonios. Los demonios toman nombres de diferentes deidades, entre comillas. Hay un demonio al que le sacrifican aquí en Santa Cruz, aquí en Bolivia, y es la Pachamama. Y toman fetos de animales, les ponen cierto incienso, alcohol, trago, etcétera, y lo queman, y eso le llaman, si no me equivoco, chaya. Lo hacen cada martes, si no me equivoco. Y lo hacen también para carnaval. Y la gente dice, yo soy cristiano, pero tengo mi creencia. Yo adoro a Dios así, esa es mi manera, así yo lo hago. Hay otros sacrificios a otros santos, entre comillas, y, y se hacen fiestas, se hacen comilonas, se hacen borracheras y son unas orgías populares, por decirlo así. En los pueblos se hace la fiesta del santo de turno y esas fiestas están llenas de este tipo de cosas. Bueno, Dios lo que quería era que su pueblo sea apartado. Dios lo que quería era que su pueblo sea santo, que la gente que vea a los de su pueblo sepa que, oye, estos pertenecen a un Dios que es santo. Mire, es interesante porque los cananeos y es más los egipcios y demás personas que se habían de alguna manera relacionado con Israel, eh, sabían que Jehová era un Dios diferente, sabían que Jehová es Dios todopoderoso, lo conocían de oídas, pero sabían. Pero el pueblo de Dios no estaba dispuesto a reconocerlo, no quería reconocerlo. Así que Dios, en su infinito amor, les da estas pautas. Fíjese lo que dice en el versículo 8. Dice, quien incumplía esta norma debía ser cortado de su pueblo. Este es el segundo punto del que quiero hablar esta mañana. Les dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová. El tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Voy a poner aquí. Para Dios era importante que su pueblo muestre santidad en la adoración. Ok, sos mi pueblo santo, qué bueno. Entonces mostrá con tu manera de adorar que sos mi pueblo.
Mostrar que sos diferente, mostrar que no sos lo de los demás. Ahora, si no estaban dispuestos a obedecer, eran desconocidos como parte del pueblo de Dios. ¿Ya vio? Entonces Dios es santo y Dios determina que lo que hagamos para Él lo hagamos en santidad. Acuérdese, esto era por diferenciar a su pueblo de los demás pueblos. Otra práctica común en esos tiempos era el comer sangre. Y era una manera de adorar a Dios. Se preparaba la sangre de diferentes maneras. Algunos tomaban sangre, otros preparaban platos con sangre. Y entonces Dios, que está estableciendo una adoración santa, les prohíbe comer la sangre. Dice versículo 10, si cualquier varón de la casa de Israel, de Israel, perdón, o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. ¿Ya vio? Voy a poner aquí. Dios ordena que su pueblo se abstenga de comer sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona. Es decir, quien come sangre afrenta a Dios. Y Dios se pone en contra de tal persona. Oye, ustedes no van a comer sangre. No quiero que coman sangre. La vida de una persona, la vida de un animal, la vida está en la sangre. Ustedes no van a comer sangre. Y al que coma sangre me está afrentando y yo me voy a poner en contra de él. Pero no solo eso, dice, y la cortaré de entre su pueblo, la cortaré de entre su pueblo. Es decir, la mato. Es decir, le quito la vida. Voy a poner aquí. Quien come sangre puede morir. Estas eran las advertencias que Dios estaba haciendo. Dice, yo pondré mi rostro a la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. El Señor lo que quería es que ellos entiendan que Él les permitía cortar una vida y derramar esa sangre para a través de esa sangre ellos ser redimidos del pecado. ¿Por qué es que Él no admitía que coman sangre? Porque el comer sangre era una práctica pagana, una práctica idolátrica pagana. Entonces, se bebía sangre para sanar de alguna enfermedad, se bebía sangre para obtener poder, para ir a la guerra, se bebía sangre y bebían sangre de diferentes animales y en diferentes épocas y con diferente superstición o con diferente propósito. Así que el Señor es claro, el Señor quiere que la adoración a Él sea en santidad. Él quiere que la adoración sea hecha a la manera de Él, como Él lo establece, y además de eso, el que se dice ser de su pueblo y no lo hace a su manera, sería cortado. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, otra cosa que el Señor prohibía, era comer la carne de un animal con su sangre.
cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. ¿Ya vio? Entonces, debían apartarse de comer sangre. Aquí voy a poner la sangre de los animales que cazaban, debían derramarla y enterrarla. Eso era lo que Dios mandaba. Cualquiera persona así de los naturales como de los extranjeros que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y así misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavaren ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Otro asunto era que si te encontrabas un animal muerto, vamos a suponer que un tigre mató un animal, no sé, pues una urina, una cierva, un corzo, alguna cosa de esa, eh, y ellos comían de esa carne despedazada por fiera, esa carne no había sido desangrada. Entonces, si ellos comían, inmediatamente estaban impuros delante de Dios y era necesario que hagan una purificación. Tenían que lavar su ropa y además de eso tenían que considerarse inmundos hasta la noche. Y además de eso tenían que lavar su ropa y lavar su cuerpo. Si no lo hicieran, iban a llevar esa inmundicia sobre ellos. Era pecado el que ellos se acerquen inmundos al tabernáculo, es decir, no podían ni siquiera hacer sacrificio. Ahora, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué está escrito ahí? Porque lo que fue escrito para nuestra enseñanza, ¿verdad? Mis amados, hoy por hoy, los sacrificios no son en un solo lugar. Hoy por hoy, no se hace sacrificio. Hoy por hoy, el resultado de el sacrificio perfecto, porque todo esto que el Señor establecía en el Antiguo Testamento y que se hacía como práctica de culto de Israel, apuntaba o guiaba a una cosa, a la cruz de Cristo, al sacrificio de Cristo, a la sangre de Cristo, a la verdad de Cristo. Entonces, hoy en este tiempo, nosotros no hacemos sacrificio, no matamos animales ni nada de eso. Hoy por hoy no vamos solamente al tabernáculo, porque de hecho ni hay tabernáculo porque no somos judíos, pero en nuestras congregaciones no es solamente el lugar donde se adora. Hoy por hoy, doquiera vamos, y esa libertad nos la dio el Señor, nosotros somos un templo, nosotros somos un lugar de adoración, es decir, nuestra vida hoy tiene que mostrar santidad. Y es interesante porque hoy también para la iglesia que ha sido lavada con la sangre del Cordero, que ha sido purificada con la sangre de Cristo, que por cierto hay mucha gente que hoy por hoy, siendo cristiano evangélico, ignoran la sangre de Cristo. Ignoran el poder limpiador, purificador de esa sangre. Ignoran el sacrificio maravilloso del Señor Jesucristo. Ignoran que la única manera de ser limpios del pecado es a través de esa sangre. Hay gente que piensa que no, se trata de yo me tengo que portar bien, yo tengo que ser bueno y ya por eso Dios me va a querer o ya por eso Dios va a aceptarme. No es así. Hoy por hoy, quien no acepta el sacrificio de Cristo, es decir, quien no es limpiado con la sangre de Cristo, no es salvo, no es hijo de Dios y probablemente está de ida, no probablemente, con toda seguridad, si no se arrepiente irá al infierno. Entonces, ahora, los sacrificios debían ser como y cómo y donde Dios lo estableció. Ahora te quiero decir algo. Los sacrificios tuyos y míos somos nosotros mismos en Cristo Jesús. Y el modo de presentar sacrificio agradable a Dios,
es presentar nuestros cuerpos en santidad, presentarnos en santidad. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Dios demandaba santidad respecto de la adoración en Israel y también la demanda para su iglesia. Tenemos un regalo extra con respecto a Israel y es que tenemos el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es quien guía la adoración en este tiempo. El Espíritu Santo es quien guía el modo como nos relacionamos con el Padre. Y el Espíritu Santo es quien revela al Señor Jesucristo. ¿Seguimos siendo un pueblo santo? Sí. Hay un solo sacrificio que es válido delante del Padre. Ahora no es ni plata, ni flagelarse, ni ayunos, ni nada de esas cosas. Delante de Dios, el sacrificio perfecto se llama Jesucristo. Y tú en Jesucristo puedes acercarte delante del trono de la gracia todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero escucha, ten cuidado de hacerlo en la actitud correcta. Ten cuidado de hacerlo del modo correcto. Una de las razones por las que Dios estableció que sea en el templo es porque si se lo hacía en cualquier parte, se iba a empezar a mezclar con ritos paganos, con costumbres paganas, con cosas atractivas del pueblo pagano. Entonces Dios quería que la adoración a Él sea en santidad. Del mismo modo para ti y para mí. No existe Cristo más esto para agradar a Dios. Es solo el Señor Jesucristo. No hay otro sacrificio. Pastor, usted me está diciendo que no hay que ayunar. No, hermano, hay que ayunar con toda seguridad. Pero no ayunamos haciendo un sacrificio, o ayunamos buscando al Señor, ayunamos diciéndole a nuestro cuerpo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayunamos buscando que el Señor se revele a nuestra vida, ayunamos buscando que el Señor nos purifique para estar santos, aceptos, agradables a Él. Y es una práctica maravillosa el ayuno, porque no solamente es de ayuda espiritual, sino que también trae ayuda física. Hay muchas enfermedades que se curan en los ayunos. Entonces, pastor, usted me está diciendo que es bueno ayunar. Mire, no le digo que ayunar es bueno. Le digo que ayunar es muy bueno, muy bueno. Pero háganlo en la actitud correcta, a la manera correcta, sin copiar prácticas de otras religiones, sin mezclar lo de Dios con otras religiones. Ese es el punto. De eso se trata. Entre más el pueblo de Dios se santifica, más manifestación hay de Dios en medio del pueblo de Dios. Y por medio del pueblo de Dios hay más manifestación para una nación. ¿Sabe lo que necesita nuestro país? Es que nos apartemos de la adoración a la Pachamama, que nos apartemos de todas esas adoraciones al Equeco, que nos apartemos de toda santería, de estar sacrificando a los santos, y que busquemos al Señor Jesucristo, que es el sacrificio perfecto, y lo hagamos a la manera de Él, a la manera que dice la Biblia, y le adoremos, y de esa manera el acercarnos a Dios será verdadero, porque uno puede pretender acercarse a Dios y no estarse acercando. Fíjese que quien incumplía la norma debía ser cortado de su pueblo, o era separado del pueblo, o era muerto. Y luego Dios les dice que Él personalmente se encargaría de cortar de su pueblo a los que coman sangre. Pastor, en este tiempo se come sangre. En este tiempo hay gente que come negra, que por cierto es muy rica. En otro lado le llaman morcilla. Alguien me dijo, pastor, yo pensaba que morcilla era una cosa y que hay otro tipo de comida con sangre y que esa se podía comer, y yo creía que solamente comer morcilla era pecado. Hermano, habla de sangre, entonces se relaciona con la sangre. Ahora usted me dirá, pastor, pero yo soy libre, yo en Cristo Jesús he sido libre y puedo comer lo que yo quiera. Si usted lo ha estudiado así en la palabra, no voy a decir que usted es un hijo del diablo ni que es mi enemigo, pero lo que yo percibo de principio a fin en la palabra es la prohibición de comer sangre, y casi siempre el comer sangre está relacionado con idolatría pagana, y el Señor lo prohibió en el Antiguo Testamento y también lo prohíbe en el Nuevo, en Hechos. Entonces, pero si usted tiene una libertad no sé, que usted tiene más conocimiento que yo, o la conciencia suya no le
no le condena, no le molesta, yo no estoy para decirle a usted que que no lo haga. Si usted me pregunta a mí, yo no lo hago porque la Biblia dice que no lo haga y lo dice en el Nuevo, y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, lo importante es que usted cuando se acerque a Dios, se acerque en santidad y entendiendo que Dios es santo, santo, santo. Los sacrificios se hacen como y dónde Dios lo estableció. Dios estableció un sacrificio en la cruz del Calvario. Si usted quiere sacrificar algo, sacrifíquese usted mismo, entendiendo que usted está en Cristo Jesús y viviendo una vida en santidad. Y el que incumplía la norma era una muestra clara de que no era del pueblo y era necesario que se aparte del pueblo o se aparte de esta práctica. Del mismo modo, el que practicaba el comer sangre, que era una manera de rituales paganos, de adoración a demonios, también Dios podría cortarlos. Por eso es que yo le digo, si usted es cristiano evangélico y considera que puede comer sangre, hágalo. Si su conciencia no lo condena, yo no soy el regulador de su vida, pero si usted me pregunta a mí, por lo que he estudiado en la palabra y todas las veces que le hemos dado vuelta a la Biblia, vuelvo a repetir lo mismo, si Dios dice no a algo, siempre tiene un porqué. Y si Dios dice no, y yo, aun si yo no lo entendiera bien, es mejor no hacerlo que hacerlo y ofender al Señor. Dios proveyó un sacrificio perfecto, se llama el Señor Jesucristo. Dios proveyó una manera perfecta de acercarse a Él, que es un culto diferente totalmente a cualquier otro tipo de culto. Dios quitó los sacrificios de sangre, los sacrificios de animales, de su adoración, poniendo nada más ni nada menos que a su propio Hijo en la cruz del Calvario, en un solo sacrificio único, eterno, y el Hijo derramó su sangre. La sangre del Cordero fue derramada en la cruz del Calvario. Y esa sangre limpia tu vida y la mía. Esa sangre ha sido rociada en nosotros y nos limpia de todo pecado. En otro momento te hablaré de la famosa de las famosas doctrinas de la sangre que han salido en este tiempo, donde se hace superstición de mencionar la sangre de Cristo y la gente se anda cubriendo con la sangre de Cristo y cubren cosas con la sangre de Cristo y repiten la sangre de Cristo sobre casas, sobre autos, sobre todo tipo de cosas, aún sobre enfermedades. Todo eso no es bíblico. Todo eso no es bíblico. Es bíblico que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que cuando venimos a Cristo el Señor nos perdona, nos limpia y esa sangre queda en nosotros en una acción constante. La sangre de Jesucristo no dice nos limpió, dice nos limpia de todo pecado. Apártese de sangre, no coma sangre. Si usted acepta un consejo de este hombre que teme a Dios, no coma sangre. Preferible no comer si tengo la duda. Ante la duda, no cruce, decía en un cruce de tren. Y siempre me gusta utilizarlo porque si usted no tiene seguridad, mejor váyase a lo que es seguro, que es lo que dice la palabra del Señor. Bueno, el Señor los bendiga, el Señor los guarde. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Señores, un capítulo que habla respecto de la adoración a ti. Y Padre, tú mostraste claramente que tú eres santo y que exiges que la adoración a ti sea santa. Y Señor, por eso yo te suplico que tomes nuestras vidas y nos guíes a santidad y nos lleves a santidad. Y Padre, que podamos entender que si tú prohibías algo en el Antiguo Testamento, había un propósito. Y Señor, que podamos entender ese propósito. Y Señor, que tengamos cuidado de no licenciarnos en pro de la gracia en cosas que luego te puedan ofender. Señor, bendice a mis hermanos, bendice mi vida y Padre, permite que podamos vivir el resto del día para alabanza de la gloria de tu gracia. Señor, muchas gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, los veo en un rato, si el Señor así lo permite, para estudiar Jueces.